Como ustedes pudieron ver y como ya comentó Luis, la idea de hoy es que hagamos una introducción, una aproximación a un libro, al libro del Capital. Hola. Es una introducción precisamente para evitar comprometerme con ustedes, porque sería irresponsable, sería grosero, sería tonto decir que aquí vamos a abordar una obra como El Capital de Marx, pero sí me interesa sobre todo dejar claro dos puntos y por eso la presentación de hoy se va a dividir en dos momentos. El primer momento es un contexto histórico, intelectual de cómo se gestó este libro. Como ustedes saben, yo tengo la edición o la que más trabajo, la edición de siglo XXI, que traduce Pedro Escarón. Pero hay varias, ¿no? Está la edición un poco del Fondo de Cultura Económica que traduce Venceslao Roses. Acá él sacó hace poco una nueva edición muy bonita, como en 8 o 10 volúmenes. En fin, eh, ¿cómo se gestó esta obra? ¿Cuáles fueron las vicisitudes? ¿Cuál fue el contexto? ¿Qué pasó detrás de eso para que Marx escribiera lo que escribió? ¿Por qué lo escribió? Y un segundo momento es cuál es el sentido político de este escrito, que tiene un nombre que precisamente o aparenta referir a lo económico. Pero quiero tratar de que dejemos claro cuál es el sentido político a partir de ciertas categorías. De ahí en adelante el propósito a mi juicio se cumpliría si todos salimos aquí con el deseo de volver a leer El Capital. Si salimos animados y deseados con ir a volver a leer El Capital, hacer grupos de estudio colectivos y entre todos leamos y cada uno lee un capítulo, lee una sección, yo me doy por satisfecho, ¿listo? Para que quedemos claros los límites. En primer lugar, quiero recordar una anécdota muy curiosa y es la siguiente. Resulta que en febrero de 1867, febrero de 1867, Marx le escribió a Engels una carta en la que dentro de todo lo que le escribió en la carta, chismes familiares, chismes personales, sus problemas de salud, en fin, le recomendó una obra que tenía que leer Engels. Marx le dice, te recomiendo que leas, por favor, porque lo acabo de leer, la obra maestra inconclusa de Balzac, porque está cargada de una deliciosa ironía, dice Marx. Esto lo escribe Marx justo cuando había por fin terminado todo el manuscrito del libro primero del Capital. Cuando uno entra a leer esa obra de Balzac, que es un cuento muy corto, es un cuento de 40 páginas, esa obra relata la aventura de un gran maestro pintor que se preparó por 10 años, según él, pintando a una mujer para captar la belleza natural, la verdadera esencia de lo que es la belleza en ese cuadro. Esto es lo que relata el cuento de Balzac. Y se pasó 10 años pintándolo, repintándolo, retocándolo, pasándole colores, borrando, tachando, hasta que sus alumnos lo presionaban, ¿no? Bueno, ya necesito ver ese cuadro, maestro, usted lleva 10 años pintando eso y aquí usted va a tener la esencia de lo que es la belleza, lo que es la verdadera realidad y la verdad en lo que es una mujer. Preséntenos la belleza. 10 años después, el maestro ya anciano les muestra el cuadro y los alumnos, los estudiantes de arte quedaron totalmente sorprendidos, anonadados, estupefactos. No vieron nada, vieron manchas, rayas, colores, como si él hubiera tirado pintura, hay caos, un poco lo que hoy llaman supuestamente no el arte moderno, el arte contemporáneo, tirar pintura y no, esto es arte. Yo, pero aquí no veo nada, no vemos nada, no. Y el maestro quedó tan decepcionado que no les cuento el final, sería spoiler, les recomiendo el cuento, es muy cortico, es muy divertido. Además de eso, ahí ustedes van a aprender de historia del arte, de historia de la humanidad, de historia de los reyes, muy bonito. Pero Marx, ¿por qué recomendó ese libro justo cuando recién había terminado por fin el manuscrito y ya lo iban a mandar a la imprenta? Marx quizá estaba diciendo que él era ese tipo de maestro. Marx nunca estuvo satisfecho con
el resultado de su libro, de su trabajo. Nunca estuvo satisfecho. Siempre lo retocaba, siempre lo borraba, siempre lo volvía a reescribir, siempre le quitaba líneas, le agregaba, le quitaba. Y él tenía un temor, que al final el Capital fuera como ese cuadro, que nadie lo entendiera, que nadie viera en esta obra precisamente su mensaje político. ¿Está pasando eso? No sé. Yo no sé si eso pasa o no, pero me llama mucho la atención la referencia donde el Marx mismo dice, me preocupa que nunca estoy satisfecho con mi trabajo y este trabajo, al igual que el pintor, es un trabajo que lleva muchos, muchos años. Y aquí empezamos. Marx empieza este trabajo, su estudio de la crítica de la economía política, su estudio de lo que él llama la anatomía, la estructura anatómica de la sociedad burguesa, a partir de toda la década del 40, del siglo XIX, ¿no? Ustedes saben que hay un momento muy fuerte en ese contexto que son las revoluciones de 1848. Esas revoluciones terminan en derrota para la clase trabajadora. Por ejemplo, en Francia, Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte, hace un golpe de Estado, recurso muy conocido y muy típico de las clases dominantes, hace un golpe de Estado para evitar que la clase trabajadora francesa por fin, digamos, derrotara a la clase dominante de Francia en ese contexto, ¿no? Todo eso se da en 1848, un año después de la publicación del Manifiesto Comunista. Marx se la pasa exiliado hasta que llega por fin a Inglaterra e inicia sus estudios de economía. Ojo, 1848. La primera edición del Capital es de 1867. Ojo, septiembre de 1867. O sea, ahí ya hemos contado 19 años. Esto, aquí solo tengo el volumen 1. Ustedes saben que esta edición se dividió como en volúmenes, pero el tomo primero, el libro primero son 3 volúmenes, ¿no? El tomo segundo son 2 y el tomo tercero otros 3. Todo esto le tomó a Marx 19 años para escribir esto, y no solo 19 años, sino que siguió preparando, investigando y redactando el libro segundo y el libro tercero del Capital hasta que murió en 1883. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un trabajo de años. El mismo Marx lo dice, esto no es algo que salió de la nada, no es algo que a mí se me ocurrió por capricho. Aquí hay trabajo, aquí hay investigación, aquí hay sufrimiento. De por medio hay hijos muertos, a Marx se le morían los hijos por hambre, por enfermedad, algo muy común en la Inglaterra victoriana de aquellos momentos. Pero aquí hay bastante trabajo. Pero el punto de inflexión, y esto es clave para que lo tengan en cuenta en su gestación, es la siguiente fecha, 1857. ¿Por qué este es el punto clave? 1857. Coinciden 2 fenómenos. El primero, Marx se mete de lleno en el Museo Británico. Saca un carnet ahí para pedir los libros prestados y sentarse todos los días a estudiar. 1857. Este año sucede algo muy interesante en Estados Unidos y en Inglaterra, que se conoció como el Gran Pánico, o el Pánico del 57. 1800. Una de las primeras grandes crisis económicas y financieras que golpeó a Estados Unidos y golpea a Inglaterra. En esa crisis económica hay muchos factores que tienen que ver, uno de ellos, por ejemplo, el hundimiento de un navío que iba a llevar reservas de oro a Estados Unidos, pero una de las razones más importantes es que la lucha de clases en Estados Unidos, específicamente en lo que tiene que ver con la lucha de la liberación de los negros esclavizados en el sur, en las plantaciones de algodón, estaba llegando ya a su punto crítico, ¿cierto? Y en eso se conoce porque se da un caso muy peculiar, y es que un trabajador africano, aunque tenía ascendencia africana, pero nació en Estados Unidos,
demanda su libertad por vivir en tierra libre. En Estados Unidos había una ley muy llamativa y decía que toda persona que no es blanca, muy interesante, ¿no? Esa ley, que no es blanca, por nacer en tierra libre y vivir cierto tiempo puede ser libre. De lo contrario, no. Y él demanda eso. Y en la ley le dicen, pero es que usted es africano. Y como usted es africano, usted no es ciudadano. Y como no es ciudadano, usted no tiene ni siquiera derecho a pedir una revisión judicial de su caso. Usted entonces sigue siendo esclavo. Entonces, Estados Unidos estaba en una efervescencia. ¿Qué pasa con todo esto? Ustedes saben muy bien, acá, 1861 al 65, ustedes saben lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? La famosa guerra civil, la guerra de secesión. La guerra en donde por fin los esclavos del sur se levantan en armas contra los terratenientes de ese mismo sur, apoyados por los que creían el abolicionismo en el norte. Y bueno, y eso fue la guerra civil, de eso hay películas, hay libros, en fin. A propósito de eso, estamos en un momento muy interesante. Hace pocos días, el 14 de agosto, se conmemoraba la primera reunión de negros esclavizados de Haití en San Domingo que daría paso a la rebelión que por fin daría como resultado la revolución haitiana, la primera gran revolución triunfante de esclavos, dirigida por ellos mismos, esclavos reunidos en una asamblea y en un cabildo. Aquí ya no queremos más la esclavitud, y de eso, bueno, con 14 de agosto. Mire, aquí a los gringos les tomó 70 años más. Este contexto es muy importante porque Marx, cuando empieza el gran pánico, o el pánico del 77, ve en Estados Unidos los acontecimientos. Ustedes saben que Marx y Lincoln, Abraham Lincoln, se carteaban, ¿no? Ustedes intercambiaban cartas, Marx apoyando a los esclavos del sur, le decía, apoyó a Lincoln, apoyó la iniciativa política de Abraham Lincoln. Marx se mete de lleno al Museo Británico en este contexto a escribir y a estudiar sobre economía política, y desarrolla una serie de cuadernos que se conocen como los Grundrisse. Esos son los antecedentes o los primeros borradores de lo que llegaría a ser el Capital. Pero el Capital, como tal, después de borradores, estudios, fragmentos, inicios, etcétera, solo lo llega a empezar a escribir como tal. Ya dije, bueno, ya tengo todo este material, lo voy a pasar en limpio, ¿cierto? En 1865, 2 años antes de su publicación. Todo este trabajo significó, bueno, menos de penurias, enfermedades. Ustedes saben que Marx tenía enfermedades hepáticas fuertes, le serían los forúnculos cada nada. Hay una carta muy interesante, los invito a que revisen las cartas de Marx a Engels, porque como son bastante íntimas, eso cuentan detalles familiares, es como el chisme, ¿no? El que le interesa el chisme, llega las cartas. A mí me gusta. Entonces ahí está todo que mi hija, que mi hijo, que me salió enfermedad, en fin. En esos, él dice lo siguiente: con este libro yo espero, uno, que los burgueses, dice textual, que los burgueses hasta que les llegue la hora se acuerden todos los días de mis forúnculos. Yo espero eso, malditos sean. Y después le dice a Engels, acabo de terminar lo que Marx definió como el proyectil más mortal jamás lanzado a la cabeza de burgueses y terratenientes. Así como Nietzsche definía sus libros como dinamita, Marx dice, esto es un proyectil. Ahí, yo soy un francotirador, pum, pum, a la burguesía. Este es el texto que Marx le propone a la clase trabajadora, en un contexto donde Marx también estaba en la primera internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores. Entonces, organizando a trabajadores, escribiendo el Capital. Reuniones políticas, investigando. Ese pobre hombre desarrolló todo eso. ¿Cuántos prólogos, cuántos epílogos, cuántas ediciones tiene el Capital? En vida de Marx y en vida de Engels, porque obviamente ya después de eso son incontables, ¿no? Hay un libro que les recomiendo de un historiador argentino que se llama Horacio Tarcus, el historiador se llama Horacio Tarcus,
y el libro se llama La Biblia del Proletariado. Ese libro es muy interesante porque rastrea todas las ediciones y todo el proceso editorial de El Capital en español y en Latinoamérica. ¿Cómo fue que El Capital llegó a Latinoamérica? ¿Cómo fue que se tradujo en Latinoamérica? ¿Qué impacto ha tenido en Latinoamérica? Se llama La Biblia del Proletariado, muy, muy interesante, en Siglo XXI Editores. ¿Por qué se llama La Biblia del Proletariado? Esto es una anécdota muy interesante. Jean-Philippe Baker, un amigo de Marx, de la Primera Internacional, cuando Marx manda a imprimir el libro se imprime y sale en septiembre de 1867, él le dice que va a recomendar el libro en el siguiente Congreso de la Internacional. Ese congreso iba a ser en Hannover en el 68. Y Jean-Philippe le dice a Marx, y lo vamos a recomendar así: esta es la Biblia del Proletariado. O sea, está en una carta, y desde ahí es que toma Horacio Tarcus el título del libro. Pero entonces, ¿cuántas ediciones se sacaron en la vida de Marx y cuántas después de Marx hasta Engels? Porque digamos que ustedes vean que Engels, su albacea, su amigo, su financiador también, en fin. 3 en vida de Marx, ojo, 3 en vida de Marx, 3 con Engels y pare de contar. Se sacaron 6 ediciones en total desde el 67 hasta el 91. 67, 6. Marx solo alcanzó a ver 3, a desarrollar 3. 2 en alemán, está la primera edición en alemán, la segunda en alemán y una en francés. Marx intentó hacer una edición estadounidense, no lo logró. Intentó hacer una tercera edición en alemán, no lo logró, pues falleció. Y Engels asume otras 2 ediciones en alemán y una en inglesa, no estadounidense, sino inglesa. Esas son las ediciones que se conocen, que se sacaron en vida de ellos dos. Estos datos, ¿por qué son importantes? Porque Marx tenía un plan muy complejo que constaba de 6 libros. No sé si ustedes estaban familiarizados con esta idea que tenía Marx originalmente. Marx quería escribir 6 libros. El primero era, miren, se llama Sobre el Capital. Así, sobre el capital en general. El segundo, sobre la propiedad de la tierra. El tercero, trabajo asalariado. El cuarto, el Estado. El quinto, comercio internacional. Y el sexto libro, mercado mundial. Ese era el plan que Marx había esbozado desde 1857. Ese era el plan que Marx tenía pensado para aportarle a la clase trabajadora su pequeño granito de arena en su lucha por la emancipación. Marx siempre se vio como un fragmento de la autoconciencia de la clase trabajadora, no como un intelectual externo a ella, sino como la propia clase trabajadora, germinando desde ella misma su proceso de autocomprensión, su proceso de autoconocimiento como clase. Y dice, bueno, en este proceso de autocomprensión mi aporte va a ser este plan. De ese plan, como ustedes saben, Marx solo alcanzó medio a trazar este. De aquí para allá, nada, lamentablemente nada. ¿Por qué? Básicamente, digamos, la explicación más evidente, más obvia, pero no por eso menos importante, es que básicamente con la rigurosidad que caracterizaba a Marx, con la importancia que implicaban todos estos trabajos, esto era una empresa totalmente imposible para un individuo. Suena obvio, suena simple, pero a Marx aquí le ganó, como decir, no sé si acá se dice, le ganó el hambre, ¿sí? Como que, no, cuando uno va a un tenedor libre, ¿cierto? Que le quedó grande esa vaina, sí. Entonces, el ojo le ganó a lo que puede de verdad el estómago. Y después
Aquí el deseo de aportar una teoría completa, universal, de la época en la que vivían, le ganó a su propia capacidad física como ser mortal. O sea, murió lamentablemente. Y es que esto es un plan ambicioso. ¿Y por qué también ambicioso? Porque, insisto, a Marx lo caracterizaba eso, nunca quedaba satisfecho, aparecía un nuevo dato de política, entonces lo tenía que incorporar, aparecía un nuevo dato de economía, lo tenía que incorporar. Y Marx no era de esas personas que sacaba un paper ahí mediocre, no, entonces saquemos papers de capital, de tierra. No, si no comprendía bien el fenómeno, no quedaba satisfecho. Por eso decía, creo que la explicación más simple, pero más importante, es que es un plan y un proyecto que desbordaba la capacidad de cualquier individuo, de cualquiera, de cualquiera. Ahora, el problema es que la tarea nos la dejó entonces a nosotros. Entonces saquemos un libro nosotros de teoría del Estado, saquemos un libro de comercio internacional, o sea, de relaciones entre estados. Saquemos un libro sobre ya el mercado mundial para entender por qué, por ejemplo, ciertos países como hoy Haití son pobres en comparación a Estados Unidos, cómo se dan esas relaciones entre capital central, digámoslo, y capital periférico, o las relaciones norte-sur, en fin. Para llegar hasta acá tenía que pasar por todo eso. Cómo se dan las relaciones entre los estados, pero para llegar a la relación entre los estados, ¿qué diablos es el Estado? ¿Qué es el Estado para nosotros? Pero después, ¿cómo se fundamenta el Estado si el Estado es uno de los momentos en que se expresa, como lo vimos, la producción de la existencia social? Y todo esto tenía que desarrollarse ahí. De ahí Marx, al desarrollar este complejo escenario, sintetiza el plan de 6 libros en 4. Y aquí ya entramos un poco al capital. Unifica estos 3 en uno. Unifica estos 3 en uno. Es por eso que cuando uno entra ya al capital, va a encontrar capítulos y secciones sobre el capital como tal, va a encontrar capítulos y secciones sobre la propiedad, y va a encontrar secciones sobre el trabajo asalariado, sobre el trabajo, en fin. Unifica esto en un solo plan, un libro, que es el que tenemos, y quedaron pendientes los otros 3. Quedaron pendientes. Hay esbozos, de esto se puede desarrollar teoría, en fin. Yo quiero que con la sesión de hoy, al incluir o al analizar ciertos fenómenos de acá, entremos por lo menos al problema del Estado y al problema de la política. Eso es lo que me interesaría, que hoy lleguemos como a la conclusión, y segundo, insisto, que salgamos con la motivación de armar grupos de estudio para leer El Capital, que lleguemos a nuestra casa a leer El Capital, en fin, que veamos, no hay película del Capital todavía, pero si algún día sale, veamos la película del Capital, pero mientras tanto, a trabajar el libro. Marx, entonces, cuando Marx termina todo este libro, otro amigo suyo, entonces ya Marx lo califica de misil o de proyectil, ¿no? Un amigo lo calificó de la Biblia. Otro amigo dice lo siguiente, esto también me pareció muy hermoso. Johann Georg Ecarius, un amigo de la Liga de los Comunistas alemán y también militante de la Internacional, un colega, dice lo siguiente, ¿no? Eso también tenía esa carga así como medio mesiánica, muy parecido a Walter Benjamin. Entonces decía, el profeta tiene por fin ante sí publicada la quinta esencia de toda su sabiduría. Hermoso. El profeta tiene por fin publicada ante sí la quinta esencia de toda su sabiduría. Y Marx diría, no, no estoy contento, esto no me gustó. Estaba mal escrito, pero aún así, si ustedes lo leen, yo lo que he leído, cuando lo leo, lo trabajo, a mí lo disfruto mucho. Marx tiene una pluma muy, muy sencilla. Hay pasajes muy complejos, eso es cierto, pero tiene una pluma sencilla. A veces parece narrando un cuento, parece narrando una historia con un personaje que sería el villano. Entonces el villano es el capitalista y otro personaje que sería nuestro héroe trágico, el proletario, el obrero, y empieza a narrar historias. Es muy ligero de leer. Insisto, también tiene pasajes complejos, hay pasajes donde Marx, por ejemplo, en los Grundrisse, cuando ustedes si quieren abordarlos, hay pasajes donde Marx tiene páginas enteras en griego antiguo. No hizo el ejercicio. Marx, como dominaba el griego ático, páginas enteras en griego antiguo, y él no traduce. Entonces uno entra a los Grundrisse, bueno, aquí ya no, nada que hacer. Páginas enteras citando a Shakespeare en el alemán de su época.
De ahí, entonces hay que, perdón, en el inglés, discúlpenme, en el inglés de Shakespeare. Toca con la IA, sí, hay que aprovechar la IA en eso. Entonces, y acá páginas enteras, eso sí, de cálculo infinitesimal, trigonometría. Una anécdota muy importante es que Marx, cuando le fallecían sus hijos, cuando tenía problemas personales o estaba deprimido, él se concentraba en hacer ejercicios de matemáticas. Era su forma de eludir la tristeza o de llevar la tristeza. Él llevaba la tristeza haciendo ejercicios de matemáticas. Con eso ahí se concentraba, podía pasar las penas. Ese era su duelo. Marx hacía duelo con matemáticas. O sea, nosotros lo hacemos con trago, matemáticas. Matemáticas. ¿Ven? Yo lo hago con trago, Marx con matemáticas. Entonces, este libro es muy, muy interesante. Pero Marx nunca estuvo contento. No importa. Tratemos de nosotros dar cuenta de por qué el Capital es una obra central. Marx siempre la consideró como su obra. Él decía, esta es por fin mi obra. Más que todas las otras obras que han sido muy importantes, esta es mi obra. Pero lo primero que quiero destacar es por qué se llama El Capital. ¿Qué es el Capital? ¿Qué creen ustedes que es el Capital? ¿Por qué Marx le puso El Capital? ¿Por qué el capital y no, qué sé yo, el capitalismo o la economía capitalista o el socialismo o mi propuesta? ¿Por qué se llama el capital? Esto es clave, ¿no? Desde el punto de vista de Marx, el capital tiene la palabra capital tiene dos significados. Ojo. Bueno, voy a borrar acá. Desde el punto de vista de Marx, el capital tiene dos significados. Y aquí ya vamos entrando poco a poco a captar el proceso y el sentido de lo que Marx quiere señalar. El primer significado de la palabra capital, cuando uno lee aquí en Marx existe el capital, él define capital como un medio, ojo, como un medio de trabajo. La primera definición de capital que uno encuentra ahí, o que encuentra a lo largo, es que Marx entiende capital como medio de trabajo. Este medio de trabajo se compone de todas las fuerzas productivas que hasta ese momento existen, y que son privadas, son totalmente privadas. La sesión pasada, no sé si recuerdan que cuando vimos que en el proceso de acumulación originaria y de despojo, ¿cierto? A el sujeto productor, es decir, a la clase trabajadora, se le despoja de su unidad, se le rompe su unidad con el medio del trabajo que fundamentalmente es la tierra, ¿cierto? Se le despoja, se le arranca y ese medio de trabajo se convierte en propiedad privada capitalista y a la otra clase se le deja sin nada. Ese medio de trabajo, tierra, fábricas, maquinaria, todos los medios con los que se desarrolla el proceso de trabajo para Marx son capital. Son capital, incluye el dinero que tiene que estar en circulación. En ese sentido, Marx entiende, ojo, Marx entiende, capital acá como un polo, uno de los polos de una relación. Marx desarrolla todo esto en este libro, ojo. Pero también capital tiene otro significado, ojo, tiene otro significado. Ya no el medio de trabajo como tal, es decir, Marx diría capital es tener la fábrica con la maquinaria, con el dinero que entra a circulación, con las mercancías que hacen parte, con la fuerza de trabajo que yo puedo comprar, ¿cierto? Para poner a trabajar eso, sino habla aquí de el modo, ahí sí, entonces el segundo ya no es medio, el medio a través del cual yo hago algo, sino es el modo de producción. Es decir, Marx habla de capital, cuando él dice la época del capital, precisamente de esa primera palabra, una época, toda una etapa de la historia, o un momento de la historia, etapa.
Entonces, habla de capital como un modo de producción, como toda una época de la historia que se caracteriza por una forma específica en la que el proceso de trabajo y el proceso de producción de nuestra existencia se da bajo ciertas formas, bajo ciertas condiciones. Esos son los dos términos de capital que existen en el libro. ¿Listo? ¿Cuál de los dos es el que está acá en el título? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuál de esos dos es el que está en el título? El B, es correcto. Si bien en todo este libro tenemos referencias, obviamente todas las categorías hablan de la fábrica, de la máquina, de la tierra, que es un medio de trabajo, el libro hace referencia a esto, principalmente a este punto, al modo, a la época. Marx está analizando las categorías que puedan dar cuenta de toda una época histórica, de todo un periodo histórico, y no simplemente de cómo funciona X fábrica en Manchester o cómo funciona X call center en Santiago de Chile. No. Eso los usa como ejemplos, pero él quiere hablar de toda una época. Por eso es que aquí él hace abstracciones, categorías como fuerza de trabajo, categoría como trabajo abstracto y trabajo son abstracciones de fenómenos particulares. ¿Listo? Cuando él hace esto, él está ante todo destacando que ya no un polo de la relación, un polo, sino la relación como tal. Ya no está diciendo este sujeto de la relación, sino aquí quiero captar la relación entre los sujetos que están involucrados en esta época. Por eso es que Marx, cuando les contaba el plan de los libros, Marx dice, si yo voy a hablar de una época y de los sujetos que están involucrados en esa época, no tiene sentido que yo saque un libro aparte sobre un polo, el capitalista, después saque un libro aparte sobre otro polo, la clase trabajadora, sino que la relación de ambos es lo que define la época. Entonces, en el Capital ustedes van a encontrar referencias a la clase trabajadora, qué es el proceso de trabajo, cuál es la diferencia entre trabajo concreto y trabajo abstracto, y sobre todo el aspecto fundamental, qué es el plusvalor, o en otras traducciones, la plusvalía, ¿cierto? Que es como una de las con la que más estamos familiarizados. Personalmente, si ustedes me preguntan a mí, me gusta más la traducción plusvalor, ¿cierto? O sea, como que tiene más sentido el plus, valor, a decir plusvalía. Yo siento que valía es como de valentía, no sé, como tengo más valentía, suena como raro, ¿no? Pero yo sé que estamos más familiarizados, pero manejemos ambas para entendernos, plusvalía o plusvalor. Pedro Escarón maneja plusvalor, o sea, un valor extra. Hasta acá estamos más o menos claros con la idea. Capital en el sentido de uno de los polos, un sujeto que posee la propiedad sobre el medio de trabajo, y capital como toda la época, como la relación como tal. De ahí se desprenden dos tesis fundamentales, y estas son las tesis que quiero trabajar a partir del texto. ¿Dónde podemos encontrar el sentido político, el fundamento político del capital? A mi juicio, en estos dos aspectos. Los vamos a sacar acá. Uno, en la categoría de plusvalor. Y dos, en el sujeto negativo o el lado malo de la historia, como lo llama en otro libro, el lado malo. Roberto Fineschi, les voy a recomendar mucho a este autor italiano. Él tiene un libro que se llama Un nuevo Marx por una lectura filológica. Esto lo estoy tomando mucho de este libro también, junto con El Capital.
Así como les conté lo de la sesión pasada, yo aquí lo que estoy haciendo es puro plagio, les estoy recomendando lecturas. Eh, el libro se llama Un nuevo Marx, una lectura filológica, de Roberto Fineschi, o Fineschi. Él trabaja mucho ese texto porque ustedes saben que las obras completas de Marx aún no se han terminado de editar y por lo tanto de publicar. El plan que tiene que tiene el Instituto de Investigaciones Sociales que queda en Ámsterdam es un plan que incluye 114 tomos en 122 volúmenes, bastante ambicioso para publicar las obras completas de Marx y de Engels. Hasta ahora solo han publicado algunas cartas y todo lo que tiene que ver con el capital. Pero este tipo ha estado allá sentado en Ámsterdam, leyendo, trabajando los manuscritos, y él desarrolla un poco esta teoría que quiero compartirles. Entonces, los dos aspectos, las dos dimensiones de las que se puede extraer la teoría política y una teoría de la revolución en el capital tienen que ver con la categoría de plusvalor y con la categoría de sujeto, la subjetividad, nosotros, nosotras, la clase trabajadora como tal. Porque esta categoría es muy importante. Vamos uno por uno ahí a desarrollarla con lentitud, con pausa y por qué esta categoría es importante. Esta categoría de plusvalor es la que define un concepto que nosotros manejamos con mucha familiaridad, que es el concepto de la explotación del trabajo. Saben que explotación y opresión son categorías distintas, no separadas. Todo proceso de explotación tiene involucrado un proceso de sojuzgamiento, de opresión, pero tampoco son lo mismo, ¿no? ¿Cierto? La explotación es una categoría muy precisa, y tiene que ver con la posibilidad de extraer plusvalor a una fuerza de trabajo consumida. Y el sujeto negativo, el lado malo. ¿Por qué el lado malo? Esto es una ironía a Proudhon. Cuando Marx critica a Proudhon en su texto Miseria de la filosofía, recuerden que Proudhon había sacado otro libro antes que se llamó La filosofía de la miseria. Entonces Marx invierte los términos, el sujeto y predicado dice la miseria de la filosofía. Marx lo que hace es criticar a Proudhon que no entendió la dialéctica, ¿cierto? Porque Proudhon, ¿qué decía? Proudhon decía que la dialéctica era que en una unidad había un lado bueno y un lado malo, y que superar esa contradicción era mantener el lado bueno y eliminar el lado malo. Marx pone un ejemplo. Claro, entonces para Proudhon la esclavitud tiene un lado bueno y un lado malo. O sea, le decía, bueno, entonces tú crees que la esclavitud tiene un lado bueno. ¿Cuál es ese lado bueno? Entonces, Marx dice al contrario. Lo que hay que suprimir es el lado bueno y hay que desarrollar el lado malo. Miren, esto es lo interesante. ¿Quién es el lado malo de la esclavitud? ¿Quién es el lado malo de la esclavitud? No, al revés. El esclavo, el esclavizado, la negatividad. El lado bueno es lo que produce, algodón barato para Inglaterra. Entonces siempre nos dicen, no, el lado bueno es que el trabajador con más maquinaria, claro, produce más, y esta fábrica es una fábrica, esta gente de Virgin, no sé si han visto Virgin Mobile, que no, que aquí mis trabajadores pueden dormir aquí en la fábrica y tienen sofá. Claro, todo ese discurso ideológico para aumentar siempre la lógica de la productividad. Entonces, el lado malo, el lado negativo es la clase oprimida, la clase explotada, el lado malo. Y ese es el que Marx dice, no, ese es el que hay que desarrollar, suprimiendo el lado bueno. Un poco como que siempre nos han posicionado como el lado negativo, ¿no? Todos los procesos políticos en donde las clases subalternas adquieren autonomía, siempre van a ser calificados de malos, de nefastos, de violentos, de brutales. Hace poco yo pensaba un poco, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando veía y repasaba lo que fue la revolución haitiana,
y pensaba un poco, no quiero decir que hagan lo mismo, pero pensaba un poco en lo que pasó con el 2019, ¿no? Hay unos cuadros sobre la revolución haitiana, unas figuras, unas pinturas, pero además unas lecturas, en donde eso era impresionante la masacre, pero era masacre negros matando blancos, pero no había nadie que salvaba, niños, mujeres, nada. Eso era una masacre. Y eso fue una revolución. Y yo pensaba cómo se ha moralizado y se ha desprestigiado un poco lo que hoy llaman acá en Chile el octubrismo, ¿no? Y todo, es que eso que pasó en el 2019, la violencia, es que esos pobres ahí, esa primera línea, esa gente de las barriadas teniendo que alterar nuestra normalidad. Nunca he visto una revolución ordenada, no se conoce una revolución ordenada. Claro, pero entonces, claro, como fue la revolución de Haití y eso pasó por allá en el siglo XVIII, bueno, esa era otra época, pero hoy no, hoy esas formas no. El lado malo, ese lado malo, siempre será desprestigiado, siempre será rechazado. ¿Cuál es el lado malo que trata de exponer Marx en El Capital? La clase trabajadora. La clase trabajadora. Y aquí entramos en el primer punto. Para Marx, los sujetos históricos son las clases. Eso es algo que sí hay que tener muy en cuenta desde el punto de vista de Marx. Podemos estar de acuerdo o no, pero en Marx es claro, como su pensamiento sí da cuenta de un sujeto que es la clase, distinto a otros pensadores. Marx, por ejemplo, rechaza toda esta tradición filosófica y política de lo que se llama el individualismo metodológico, donde los sujetos son individuos, las subjetividades son individuos. Toda la doctrina del pensamiento liberal parte de esa premisa. Las libertades son individuales, lo que existen son individuos. Bueno, Margaret Thatcher lo llevó al extremo más radical. Ustedes saben esa famosa frase de Margaret Thatcher, ¿no? La gran neoliberal. ¿Cómo es? ¿Qué existen? Individuos. Sí, la sociedad no existe, solo hay individuos. Eso, o sea, ella lo llevó al extremo. Pero bueno, era parte de su pensamiento muy acorde a su lógica neoliberal, a su lógica de dominación imperialista. Marx dice, no, aquí hay clases. Esos son los sujetos de la historia para Marx. Los sujetos son ante todo clases. ¿Por qué? Porque estas clases son las agrupaciones que desarrollan en su relación, lo que vimos la vez pasada, el proceso de trabajo mediante el cual nosotros garantizamos nuestra existencia. Reproducimos y ampliamos nuestra existencia, porque sin eso no existimos. Volvemos al primer punto, a esa premisa básica de todo el materialismo histórico que vimos la vez pasada. Sin ese punto de partida, no hay existencia ni siquiera del ser humano. Proceso de trabajo. Esos procesos de trabajo se dan de manera colectiva, los sujetos son colectivos. Y en Marx, cuando él habla de sujeto, él habla de trabajadores, él habla de trabajadores en un sentido colectivo. O sea, él dice el trabajo colectivo. Y eso tiene dos dimensiones. Perdón. Tiene dos dimensiones. Permiso, voy borrando acá. Dos dimensiones. El trabajo, cuando él dice que el trabajo, él lo define trabajo como un sujeto colectivo, él lo maneja en una dimensión intensiva y otra extensiva. Intensiva y extensiva. La intensiva es cuando él asume un espacio laboral en específico, la mina X, la salmonera Y o la forestal Z. Todo proceso de trabajo en la época actual siempre se da con un sujeto colectivo, sea en una minera, sea en una forestal, sea en un call center o sea en una fábrica textil. Ya hoy es difícil encontrar, hay casos, ¿no? Pero es difícil encontrar que este buzo lo haga una sola persona. Difícil. El artesanado está en vía de extinción como clase, ¿no? Como clase económica. Pero la manera extensiva, en la medida en que el capital es un proceso que se ha mundializado,
que ha absorbido a toda la existencia humana y que toda la humanidad, hoy, toda la humanidad depende a todos los rincones del mundo, depende de cualquier avance, cambio o mutación en las fuerzas de producción, de desarrollo en la tecnología, en cualquier parte del mundo, la manera extensiva del sujeto es la clase de los trabajadores del mundo. Marx ahí entra y ahí mete su internacionalismo. Entonces está que prácticamente uno podría decir la humanidad entera. Pero esa humanidad entera excluye, por supuesto, a los capitalistas. Excluye a los funcionarios del Fondo Monetario, obviamente excluye a Donald Trump, obviamente va a excluir a Elon Musk, no, Biden, Piñera ya no está, pero incluyámoslo ahí, a los Piñeras, a esa familia, a los Cast, a los, toda esa, a los Mate, claro, a toda esa plaga de parásitos no entran. Entonces, la versión extensiva del sujeto trabajador es toda la humanidad que trabaja, pero que se ve privada de los medios de trabajo, se ve privada de esa propiedad. En ese sentido, Marx encuentra que la relación social capitalista, la época de relación social capitalista, es una época en donde el sujeto que trabaja está privado de los medios de trabajo, ¿cierto? Y aquí entra la primera característica o cualidad de la relación de la explotación. Y insisto, esto es clave. Piensen en Hobbes. Piensen en Hobbes y piensen en la categoría persona. ¿Y por qué en Marx no habla de personas? Marx, ustedes van a buscar ahí, él no va a hablar de personas, él va a hablar de clases. Insisto, como una categoría distinta a otras. Hobbes habla de persona porque, muy importante, cuando uno lea el Leviatán de Hobbes, la categoría fundamental que define al individuo político, al individuo que ya vive en sociedad civil, es la de persona. Persona es una palabra que etimológicamente, y así la toma Hobbes, significa máscara, ¿cierto? Y esa máscara, ¿qué implicaba en Hobbes? O sea, ¿por qué él toma esa palabra que tiene una referencia más bien en el teatro greco-latino y la lleva a la política? Porque él ya estaba pensando en la representación política. Entonces, alguien tiene que ponerse una máscara mía en el escenario público para yo dedicarme a otra cosa. El fin en Hobbes del Leviatán, el objetivo político del Leviatán, del gran Estado, es una vida en paz, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, ¿cierto? Y esos ciudadanos tienen que devenir personas, tienen que volverse personas y convertirse ya no en simples hombres que asesinan, ¿no? La guerra de todos contra todos, dice Hobbes, es estado de naturaleza. Para pasar del estado de naturaleza al estado civil hay que llegar a un pacto y hay que volverse persona. Volviéndome persona, soy representante, pero también puedo ser representado. El fin de la política en Hobbes, por ejemplo, no es una vida feliz, como en Aristóteles. En Aristóteles, el objetivo de la política, de la polis, de la organización en comunidad, es la felicidad, para Aristóteles, ¿cierto? Para Hobbes no. La felicidad es un asunto privado, eso cada quien véalo en su casa, véalo cómo lo resuelve. No, el asunto de la política es la seguridad y las libertades individuales, evitar una guerra civil interna. Saben que el concepto también de guerra civil es clave en la teoría política. El concepto de guerra civil es transversal a toda la teoría política y Marx, por supuesto, no será ajeno a ese concepto de guerra civil. Y vamos a ver cómo Marx hace un cambio de 180 grados muy interesante con esta idea de la guerra civil, que yo sé que es una palabra, un término que asusta, que complica, prohibido, como palabras como la revolución, pero sigue siendo un concepto válido porque si nosotros nos ponemos a ver la realidad material, la realidad de la guerra y la guerra civil es un hecho. Eso es un hecho y no podemos ignorarlo, ¿no? Myanmar, allá una república asiática, está en una guerra civil.
Colombia, por ejemplo, seguimos en guerra civil, llevamos 60 años en guerra civil y eso parece que no va a parar. Y ahí seguiremos. Estados Unidos se liberó de la esclavitud por una guerra civil. La Revolución Rusa se liberó. Claro. La Revolución Rusa después de eso tuvo una guerra civil. Venezuela está caliente. Ojo, eso en Venezuela está caliente y no nos sorprenda que pueda pasar eso. Pero ya llegamos ahí. Entonces, en Hobbes la categoría fundamental de los sujetos es persona. Marx dice, no, son clases. Son clases, son grupos que cumplen funciones en el proceso de trabajo. Grupos que cumplen funciones en el proceso de trabajo. ¿Qué pasa con este grupo en especial? Que al ser el sujeto de la creación de la riqueza, está privado de los medios de crear esa riqueza o para crear esa riqueza. Lo primero es que como está privado de eso, deviene no persona, sino deviene, ya saben, mercancía, ¿no? Saben que una de las cualidades del ser trabajador en la época moderna es que somos mercancía, nos vendemos como cualquier otra mercancía. Y como cualquier otra mercancía, aquí está sección primera del capital, que es una mercancía, nos caracteriza esa unidad entre valor y valor de uso, ¿no? ¿Cuál es el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo? ¿Cuál es el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo? La productividad. Claro, trabajar. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de esta mercancía llamada fuerza de trabajo? Es decir, de nuestra capacidad intelectual, muscular, neuronal, corporal, trabajar. Pero es un trabajar no cualquiera. No es simplemente que yo trabajo en una fábrica de lápices y cree un lápiz. No. Ese es el trabajo que Marx llama esa categoría muy importante. Eso es trabajo concreto, ¿no? Esa capacidad en la que, claro, en la que yo me especializo y me tecnifico, pero hay una capacidad esencial, que es lo que le da a las mercancías el valor y que permite su intercambiabilidad. La categoría de trabajo abstracto es mi capacidad como trabajador de crear valor. Uy. Entonces, aquí entramos el primer punto, el valor de uso de la fuerza de trabajo es crear valor. Ese es lo esencial de la fuerza de trabajo. Mi valor de cambio se llama salario. A todos nos pagan un salario. Es la forma moderna en la que se expresa el trabajo, ¿cierto? Ya no se expresa en la forma de encomienda, aunque en algunos lugares del planeta todavía eso pervive, ¿cierto? Se expresa fundamentalmente bajo la forma de salario, de trabajo asalariado. Así se expresa el valor en la actual sociedad de esa mercancía en específico. A nosotros nos pagan un salario. Marx entiende que ese salario es la compra o el alquiler de la mercancía. O sea, nosotros nos vendemos. Somos carne que se vende, que en eso no hay distinción. El trabajador vende su cuerpo, ¿cierto? Eso no es patrimonio de una profesión o de una actividad económica en específica, no. En tanto clase trabajadora vende el cuerpo, vender nuestro cuerpo. Hay casi que una especie de antropología económica fuerte. Nosotros vendemos, ¿qué? Ante todo cuerpo, un cuerpo que tiene que cumplir una función. Esa venta tiene un tiempo y esto es un tema clave, porque el tiempo es otra categoría central en el pensamiento de Marx. Lo vendemos por un tiempo que se llama jornada laboral. Jornada laboral. Ese tiempo nosotros tenemos que producir lo que nos pida el jefe, ¿cierto? Y nunca es suficiente, nunca. Y tampoco hay que perder tiempo, ¿no? Les dejo dos preguntas no para resolver hoy. La vez pasada habíamos dejado una frase filosófica, no sé si la pudieron discernir, interpretar, trabajar. Les voy a dejar otra frase y una pregunta. Frase. Esta frase es de Hegel, el maestro de Marx, ¿no? Él dice lo siguiente: lo que se comprende
precisamente porque se comprende, no se comprende. Entonces, para pensarlo, ¿qué significa eso? Lo que se comprende, precisamente porque se comprende, no se comprende. Más simple, sí. La más ahí, aburrido ahí. Dijo. Dos, este proceso de trabajo, y ahí entra, ya quiero llevar la pregunta, tiene un elemento que es la coacción, es coercitivo. Ahí hay un disciplinamiento, hay un disciplinamiento. Por eso es que Marx en ciertas ocasiones asimila a la clase trabajadora actual con la esclavitud. Y Marx rompe con ciertas nociones o ciertas formas de entender el esclavismo como una categoría jurídica y política. Claro, porque el pensamiento liberal te va a decir, no, es que aquí no hay esclavos. Jurídicamente, ¿dónde dice que hay esclavos? Como en otras épocas, ¿no? Jurídicamente sí se reconocía, usted es esclavo, lo veíamos. Estados Unidos antes de la guerra de secesión, jurídicamente sí estaba plasmado, a él es esclavo, la libertad tiene que comprar, pero hoy un liberal te va a decir, no, ¿dónde dice en la Constitución que hay esclavitud? Claro, Marx lleva el concepto de esclavitud es a una esfera que parece oculta, que aparece invisible, que es la esfera del trabajo. Es la esfera del mundo del trabajo. Un pensador liberal como Norberto Bobbio, ustedes lo conocen, hasta él tiene que admitir que la democracia llega hasta la puerta de la fábrica. De ahí para allá ya no hay democracia. Un pensador liberal, o sea, ni siquiera hay que ser marxista para reconocer ese hecho. Y aún así lo siguen ocultando. Entonces, y lo edulcoran con toda una serie de... No sé si ustedes están familiarizados, hoy en Estados Unidos, en Disneyland, el lugar más feliz de la Tierra, hay una huelga. Hay una huelga de trabajadores, de toda esta gente que se pone los disfraces y hace el ridículo ahí con Mickey Mouse y el Pato Donald. Una cosa denigrante, humillante, vergonzosa, y en verano, en esos calores, ahí disfrazados de esa porquería, están en huelga porque la gran mayoría de estos trabajadores no tiene casa, literal no tiene casa, duermen en carros, duermen en sus propios coches y se bañan a escondidas dentro de las instalaciones de Disneyland antes de que abran. Se bañan a escondidas porque no tienen apartamento, el sueldo no les da ni para arrendar una pieza. Y gente emparejada, o sea, a veces, mire, el capitalismo ha destruido hasta el amor. Hoy el amor en realidad es un pacto para poder pagar un arriendo. Es tan nefasto el capital que a veces, y aún así no alcanza, ¿cierto? La mayoría de las veces. Bueno, entonces, para retomar la anécdota y seguir con la conversación, porque esta anécdota, más que anécdota, este hecho real que está pasando en Estados Unidos, y dar cuenta de por qué Marx dice lo que dice, les señalaba que en Estados Unidos, en Disneyland, están en huelga los trabajadores por estas condiciones precarias, que el sueldo no les alcanza para tomar un arriendo. Entonces ellos viven en su carro, tienen todo ahí, se bañan dentro de las instalaciones y entraron en huelga. Y cómo los empresarios, los patronos, tratan de edulcorar, de embellecer estos fenómenos y ocultar las categorías. Y yo por eso también siempre he insistido en que, por ejemplo, la categoría clase no es un anacronismo, no es un simple panfleto, no es para parecer comunista, sino que tiene una carga filosófica, tiene una carga política detrás muy seria que si algún otro pensador no la comparte, pero debatamos en términos de categoría. No es que el que habla de clase es dinosaurio. Eso no tiene sentido. Aristóteles hablaba de oligarquía. No sé, hay gente que todavía, claro, por ejemplo los religiosos todavía hablan de la palabra de Jesús hace 2000 años. ¿Qué hace que una categoría sea anacrónica o no? Eso hay que discutirlo. Pero el punto central es que los dueños de Disney, ellos dicen que sí están atravesando problemas con el elenco. Ellos a los trabajadores no les dicen trabajadores, sino que son parte de nuestro elenco, como si fueran igual que los actores de las películas, ¿cierto? El elenco. Y uno dice, el staff. Y dice, pero ¿hasta dónde llega la sinvergüencería y el descaro de estos capitalistas
que tienen a su gente en condiciones de miseria, de precariedad, pero son el elenco. Otro, el típico caso que se dio mucho, ¿no? Esto es una familia, somos la familia de la empresa. Pero siempre colaboradores, hay que ponerse la camiseta, los de Uber, ¿no? Y los de Rappi. No, es que ustedes son emprendedores. Usted tiene su propia empresa llamada Cicla. Esta es mi empresa. Todo eso siempre se ha edulcorado, ¿cierto? Se ha maquillado, pero detrás de eso siempre hay una relación que Marx la llama de una esclavitud moderna, una esclavitud asalariada, que no es jurídica, no es política, pero sí es una esclavitud económica porque, insisto, esta fuerza de trabajo al venderse se somete y entra a aceptar todas las condiciones de coacción en las que los puede someter el dueño, porque si lo compra, él es el dueño. Y el trabajador tiene que aceptar esas condiciones. Claro, puede mejorarlas. Y ahí entra la pregunta para la reflexión. ¿Qué opinan de la ley Carín? No hay que responderla ya. Pensémoslo bajo estas reflexiones. ¿Cierto? ¿Qué opinan de la ley Carín? ¿Qué reflexión hay? Pero una reflexión, problematicémosla, que hagámosla una reflexión crítica, ¿cierto? No simplemente si es buena o es mala o no me gustó, no. Ayudémonos del capital, ayudémonos de las categorías como explotación, como trabajo asalariado. Y entonces, esta fuerza de trabajo se compromete y acepta las condiciones de trabajo que son, 1, una jornada laboral específica. 2, enajenar su producto del trabajo, lo que él entrega de su vida, como dice Marx en los manuscritos. Al trabajar, yo entrego parte de mi vida a un objeto. Creo una cosa, le doy vida a ese objeto. Marx leyó mucho, eso es la novela de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein. Él ve que la mercancía es como eso, ¿no? ¿Cierto? Como que creamos a esta criatura y esa criatura después se vuelve contra nosotros, tiene más importancia que nosotros. Es más importante la mercancía que el ser humano. Ahí donde alguien me toque el celular, ahí donde alguien me dañe el carrito. No, el ser humano por abajo, aquí lo que importa son las cosas, el mundo de las mercancías. Ese gran Frankenstein que fue creado por nosotros, con muchas partes de la naturaleza, en ese proceso de trabajo, pero ahora se revela y nos destruye y nos aplasta. Pero el trabajador se compromete a enajenar eso. El trabajador que construye una casa, todos estos obreros que están acá construyendo edificios, saben que ese edificio, ese apartamento no es de él. Olvídese. Nunca. Exacto. Puede que viva en una toma. Exacto. Y allá acomódese en su toma y usted mire cómo medio la arregla. Pero se compromete a enajenar su producto de trabajo. Todas esas obreras, todos esos esclavos que fabrican allá los tenis, Adidas, Nike, todas esas obreras que trabajan confeccionando ropa, olvídese que esa tela de seda usted la van a llevar a su casa, no es de su propiedad. ¿Su compromiso cuál es? En el contrato, en ese contrato que la burguesía y toda la teoría económica liberal dice que es libre, y claro, jurídica y políticamente es libre. No hay ninguna ley que te obligue. Esas leyes donde se castigaba y se penalizaba en el siglo XIX, yo no sé si acá llegó a esta parte del siglo XX donde se penalizaba la holgazanería, ¿no? Entonces, el vago a la cárcel. Eso se ha ido dejando de lado. Claro, porque costaba mantenerlo en la Claro, eso era un gasto excesivo. Pero sí hay una coacción brutal y es que la típica, si no trabajas, te vas a morir de hambre. Si tú no aceptas las condiciones de trabajo porque tú no eres propietario, siendo clase trabajadora, te vas a morir de hambre. O sea, desaparece tu existencia. Tu garantía existencial depende de tu capacidad de venderte como cuerpo, como trabajador. Tienes que venderte. Entonces, aceptas esas condiciones y eso se da en una jornada de trabajo. Todo el capítulo que tiene que ver con el problema del plusvalor, ¿cierto? Que eso está en la sección tercera. Esta sección es una maravilla. Está acá. Sección tercera, el capítulo se llama Producto
del plusvalor absoluto en el capítulo 5 que empieza con proceso de trabajo y proceso de valorización. Recuerden, en el capítulo 5 aparece la famosa categoría plusvalor. Capítulo 5, sección tercera. Si quieren ir directamente y de pronto ahorrarse la parte del fetichismo de la mercancía, que es jodida, es difícil, dato aparte, lo que es la sección primera, que tiene que ver con mercancía y valor, valor de uso, valor de cambio, valor, mercancía, fetichismo, Marx le tocó escribir un apéndice de esa misma sección, es decir, una versión más resumida para los no dialécticos. Tal como está, es muy complicado porque Marx escribe en un vocabulario muy filosófico, muy dialéctico, muy de un alemán del siglo XIX que está familiarizado con Hegel, con Fichte, con Schelling, con el romanticismo alemán. Y claro, entrar ahí es como, no, eso es durísimo. Pero entonces él escribió un apéndice, y bueno, va a escribir un apéndice a sugerencia de Engels. Le dije, Marx, esa vaina está, o sea, ni yo la entiendo. Entonces, ya. Si quieren saltarse esa parte, capítulo 5. Ahora, mi recomendación es que poco a poco, insisto, grupos de estudio son muy chévere. Y acá, en el capítulo 5, tenemos el problema del plusvalor. Esta jornada de trabajo, lo que voy a resumir acá, implica que en la jornada de trabajo, como tal, el capital siempre va a extraer de ese valor de uso, de esa fuerza de trabajo consumida como una mercancía, va a extraer un valor excedente, a lo que cuesta la mercancía fuerza de trabajo, a lo que el capitalista invierte para sostener esa fuerza de trabajo, su valor, lo que ese capitalista invierte, siempre va a obtener un extra. Y el capitalista va a hacer todo lo que sea necesario para disminuir, achicar o acotar la inversión de valor de esa fuerza de trabajo. Por eso les decía el ejemplo de Estados Unidos. Claro, antes incluso se alcanzaba a pagar un arriendo. Entre menos yo tenga que invertir en esa fuerza de trabajo, pero que no implique que esa fuerza de trabajo muera de hambre, porque entonces ahí entra el círculo vicioso. La paradoja del capital es que igual necesita la fuerza de trabajo. Entonces, trata de acortar lo más mínimo el valor que tiene que invertir ahí, pero no lo puede llevar a cero. Matemática y lógicamente hablando, no puede llegar a cero, porque eso supone que va a morir de inanición, va a desaparecer, pero sí tiende a cortarlo. Es como si fuera una línea asintótica. ¿Alguien ubica ese término? No. ¿Quién lo ubica y que lo explique? ¿Así? Es cuando ¿Sí? en el gráfico la recta se acerca al eje X, pero Sí. nunca lo toca. Exactamente. Entonces, Infinitamente acercándose, pero nunca ahí, y tiende a acercarse, pero nunca la toca. Digamos, para poner un ejemplo, que así tiende a extender la jornada laboral y a cortar los gastos de valor ahí. Nunca puede llegar a cero. Pero hay una contradicción ahí. ¿Ya? Severa, porque si tú no le das capacidad de compra, Ajá. lo que produces no va a tener cliente, digamos. Claro. Libro tercero del capital. La crisis, cómo se generan las crisis de capital. Sobreproducción de mercancía, falta de circulación de mercancía, claro, porque no hay capacidad de compra, no hay capacidad de circulación. Pero siempre tienden a buscar la posibilidad de generar más valor a partir de el uso de fuerza de trabajo. Y esa línea sintótica es lo que busca un poco explicar ese fenómeno. Ese caso es muy importante, pero no es la única forma. Se dan que hay dos formas de extraer plusvalor. Una, extendiendo la jornada laboral, ¿cierto? Con las famosas horas extra, extendiendo la jornada laboral. La otra es acortando el tiempo destinado para producir la mercancía, es decir, incrementando la productividad en la misma jornada laboral o incluso en una jornada laboral menos. Estas dos son muy importantes. Por ejemplo, la inteligencia artificial está entrando en esta categoría de plusvalor que dentro de una misma jornada laboral se requiere menos tiempo para producir algo. O sea, aumentar la productividad. Y la otra opción es alargar la fuerza de trabajo. Y hay casos que son vigentes, esto no es invento.
En Estados Unidos, por ejemplo, hay avícolas que, o sea, no solo se da con la tecnología, se da también con el control y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, con la coacción. Hay avícolas en donde los trabajadores usan pañales, porque claro, ir al baño es tiempo perdido para producir. Entonces ahí, tiempo muerto. Usan pañales. En las fábricas. Acá, sí. Los choferes. Acá me han contado que acá ¿cómo se llama? El call center, si van al baño, hay un capataz que le cuenta los segundos. Y al final de mes, bueno, usted tanto, entonces 1 hora menos de salario. Todo en función de, insisto, de acercar lo más posible esa línea, pero nunca puede llegar a cero. Es imposible que llegue a cero, lógicamente y matemáticamente. Pero buscan, pero lo tensan. En Japón Panasonic se inventó unas anteojeras para sus trabajadores de oficina, para que no pierdan tiempo hablando con el compañero, que cómo te fue ayer, no. Como si fueran caballos, hay unas anteojeras, entonces nos convirtieron en mulas, pero no con pezuñas, sino con dedos, ¿cierto? Y un poco formas escatológicas de plusvalor. Entonces, no, quédese ahí con pañalito y siga produciendo. Esto es perder tiempo. Estas dos formas, ¿qué implican? En Marx entra aquí el concepto clave, o uno de los conceptos clave. Marx define que eso es una injusticia. El concepto de injusticia en Marx y de sociedad injusta en Marx tiene que ver con ese ejercicio de plusvalor y con esa coacción, esa violencia y esa fuerza que se ejerce sobre la clase trabajadora que ha sido despojada del medio de trabajo. Ahí Marx encuentra que hay una injusticia y hay un problema muy complejo, un problema antropológico, humano, como tal, y es que aquí lo que tenemos es que, y esta frase no es mía, es de Marx, el ser humano, el individuo que no dispone de tiempo libre para autodesarrollarse como individuo, para ser un pintor, un músico, una persona que hace deporte, que lee filosofía, que escribe novelas, sino que dispone únicamente de tiempo para trabajar, no es un ser humano, es una bestia, es una bestia. El problema es que para Marx la disposición de tiempo es una cualidad del ser humano. En Marx, disponer de tiempo y desarrollar mis capacidades como individuo a través del tiempo es una cualidad del ser humano. Y lo que hace esta relación social capitalista, estos dos polos, es evitar que tú tengas tiempo de disposición para desarrollarte. Ojo, para desarrollarte como ser humano. No implica que, como el capital nos da el domingo para ir al centro comercial, al mall, ahí a embrutecernos viendo ahí mercancías y viendo ahí escaparates. Sí, que no vamos a comprar igual. No, eso no es tener tiempo libre. El tiempo de ocio para Marx es un tiempo creativo. Tiene que ser un tiempo en donde el ser humano tenga la disposición, la capacidad y el interés de cultivarse, de desarrollar todas sus capacidades. Entonces, hay control en la fábrica, pero también hay control fuera de la fábrica, ¿no? Entonces, en ese control, o vaya y piérdase en un centro comercial, o quédese viendo televisión, o qué sé yo, o vaya todo el tiempo a la cantina, pero todo en función de no enriquecer la capacidad. Entonces, el problema del plusvalor central, no es solo que hay un trabajo excedente, no es solo que hay un plusproducto, es decir, una cantidad de productos que exceden lo que la sociedad necesita. Siempre hay una producción en excedente, irracional. No solo es eso, no solo es que hay un plus tiempo, sino que ante todo hay una imposibilidad, hay una coacción para que nosotros nos desarrollemos plenamente, para que nosotros desarrollemos todas las capacidades y potencialidades que tenemos. Herbert Marcuse, por ejemplo, tiene un libro que se llama El hombre unidimensional. Precisamente quieren que nosotros tengamos una sola dimensión, que seamos hiperespecialistas. Y eso tiene el correlato en lo que llamamos los expertos, ¿no? Todo el tiempo en televisión es que vamos a entrevistar al experto. Y gente que solo sabe de una cosa y no sabe de nada más, no saben de literatura, pero eso es lo que quiere el capital, que seamos cada vez más monotemáticos.
más enclaustrados, ensimismados, más estrechos en la forma de pensar, forma de actuar en nuestras actividades, pero lo fundamental, que seamos ante todo apolíticos. ¿Por qué? Porque es que la división del trabajo entre trabajo manual y trabajo intelectual es una división que se expresa en la política. Unir el trabajo manual y el trabajo intelectual no es solamente que yo lea un libro y después haga una mesita. Gramsci pone un ejemplo muy interesante. Gramsci siempre decía, es que, por ejemplo, un gran empresario puede los domingos dedicarse a, qué sé yo, a hacer muebles de madera. Y eso no significa que él haga trabajo manual y trabajo intelectual. Y un obrero puede un viernes, qué sé yo, puede leerse una novela. Eso no implica que haya fusionado el trabajo intelectual y el trabajo manual. La fusión de trabajo intelectual y trabajo manual para Gramsci tiene que ver con que el obrero también haga política. Gramsci entiende exclusivamente eso. Dice, la fusión de trabajo manual y trabajo intelectual es que la clase trabajadora haga política. Haga política. Ese es el trabajo intelectual fundamental, dirigir una comunidad política, dirigir una sociedad. En la medida en que no se tenga tiempo para dirigir una sociedad, en la medida en que no se tenga tiempo para preocuparse por la política, en la medida en que la política se reduzca a ir a votar cada 2 o 4 años, un domingo, 5 minutos, voto y ya se me olvidó la política, seguimos siendo clase subalterna, diría Gramsci. Seguimos estando en una condición de simple clase subalterna. Entonces, con esto, ya para ir cerrando, para dejar un espacio si quieren conversar o preguntas, la categoría de plusvalor y el sujeto negativo, la clase trabajadora, componen, a mi juicio, en el capital, precisamente su contenido político. El contenido, todo este libro, todas estas categorías, por eso Marx lo definió como un proyectil. Todo esto está pensado para trabajar y para incentivar la lucha de los trabajadores. Su nivel más condensado, su nivel más abstracto de todo el proceso de trabajo es el Estado. El Estado político en Marx, el Estado actual moderno, es una función, un momento dentro de todo ese proceso macro de la época capitalista, de toda la época, el Estado. Por eso él había pensado un libro para el Estado, porque el Estado hoy, el Estado moderno, con su división y separación de poderes, con sus instituciones, con su legalidad, con su normatividad, está todo estructurado como un momento o una función del proceso de producción de la existencia humana. El Estado es el punto central de la acción política, la lucha por el poder político, la lucha por transformar todas las relaciones sociales, todas las relaciones políticas y todas las relaciones culturales. Pero esto tiene ese problema que, insisto, que tiene que ver con el tiempo, luchar por acortar la jornada. Ahí hay un capítulo clave, la jornada laboral. Aquí Marx dice algo muy clave. Siempre la lucha por acortar la jornada laboral ha sido parte de toda la historia de los movimientos obreros, toda. En todos los países, en todas las épocas, en todos los rincones, la clase obrera siempre ha luchado y ha propugnado por recortar la jornada laboral. Recortar la jornada laboral. Y esto no significa, porque a veces pasa, que se crea que el marxismo, que Marx esté proponiendo una sociedad de perezosos o de vagos. Incentiva la flojera. Incentiva la flojera, ¿no? Que todo gratis, ¿no? Al contrario, ojo. Quieren vivir del Estado. Al contrario, claro. Marx reivindica precisamente el trabajo, por eso él tiene una categoría que llama trabajo abstracto. Él dice el trabajo abstracto, es decir, esa necesidad del ser humano de trabajar para poder existir como especie, de intercambiar molecularmente su existencia con la naturaleza, es una necesidad eterna. Y él la plantea así, eterna. Mientras existamos como especie vamos a trabajar. El problema es la forma capitalista del trabajo. Ese es el único problema. Y dice, siempre ha existido la necesidad de acortar la jornada de trabajo, acortarla. Y el capitalista de aumentarla, ¿cierto? Todo este debate de las 40 horas está aquí condensado para entender
¿Cómo se da esa pelea? ¿Por qué se da esa pelea? Hay que entrar acá. Y en la jornada laboral de este capítulo, Marx dice lo siguiente: el problema es que hay dos derechos en disputa. Hay dos derechos en disputa. En efecto, la clase obrera tiene derecho a exigir recorte de la jornada laboral para garantizar un estado de salud digno, para tener tiempo libre para su familia, en fin, para no desgastar su energía física. Pero Marx dice, hay que admitir otra cosa. El capitalista también tiene derecho a consumir esa fuerza de trabajo porque él la pagó. Esto no es un problema moral, en el sentido de que, ¿cómo Marx dice que el capitalista tiene derecho a explotarme? El problema no es que yo lo diga, el problema es que la sociedad funciona así. Ese es el punto, ¿cierto? Es como Marx decir, el cielo es azul. No, pero ¿cómo dices que el cielo es azul? El cielo es azul. Marx está diciendo, en esta sociedad el capitalista sí tiene derecho a extender esa jornada laboral. Tiene derecho a pelear por ampliarla. Y plantea, o sea, ¿qué tenemos? Una antinomia entre derechos, ¿cierto? Aquí las personas que han estudiado derecho, ¿no? Y la antinomia entre derechos. Cuando hay una movilización y hay alguien dice, pero yo tengo derecho a la movilidad, y otro dice, pero yo tengo derecho a la protesta. Ahí tenemos una antinomia de derechos. Dos derechos que existen y cuando se manifiestan se contradicen. ¿Cuál es el que prima? ¿Cuál es el que prima según Marx? ¿O cómo hacer que prime uno sobre otro? Y aquí con esto cierro para que discutamos o preguntemos. El derecho que va a primar es el derecho de la fuerza. El que tenga la capacidad, el sujeto, en esta antinomia, en estos dos polos, que sea capaz de imponer por la fuerza su derecho, es el que va a lograr. El derecho que va a triunfar es el que sea impuesto por la fuerza. Ahí los dejo hasta ahí. Les agradezco por la atención. Muchas gracias. Se abre la consulta, Consulta o comentarios. o reflexiones o opiniones. Una consulta, quizá no tanto histórica, pero el papel de la justicia, la visión clasista de la justicia, últimamente se ha puesto más nítida con la visión de Hadwe, con la absorción de Macaya, para nombrar algún ejemplo. ¿Cuál sería la visión marxista de la justicia, entre comillas, en la visión del Estado? Ya. Mira, el derecho moderno como una forma de expresión de ordenar, darle un sistema normativo, a unas relaciones sociales. Marx diría que siempre está en función precisamente de darle cuerpo, unicidad y sentido a una relación social que se basa en este caso en la modernidad, relaciones de clase y de explotación. El derecho en Marx nunca es neutral, nunca. Esta idea surge en la del siglo XIX, la idea de un derecho que es neutral, que no tiene lagunas, ¿cierto? Que es autosuficiente y que es puro y separado de la política, ¿no? Ustedes encuentran, hay un autor que es muy conocido en la teoría del derecho que se llama Hans Kelsen. Él dice, no, hay una teoría pura del derecho, hay un derecho madre del cual se derivan los demás. Marx no, Marx diría, se invierte esa relación. La fuente del derecho es la sociedad civil. La sociedad civil son las relaciones de producción y los conflictos que hay detrás. Esa es la fuente del derecho. Por lo tanto, el derecho está articulado, siempre está articulado a una estructura social y a una estructura de relación de producción. Eso se puede expresar en esas injusticias o en estos casos un poco, claro, como evidentes, un poco obscenos, el caso de Hadwe, el caso de Macaya, pero también se expresa en otros fenómenos. Por ejemplo, ¿cómo? Un tribunal laboral, exactamente. O sea, se puede expresar en toda la legislación que hay sobre la propiedad privada,
inviolabilidad de la propiedad privada. Se puede expresar lo que pasó en el proceso constituyente de ustedes. Todo este debate que se dio alrededor de un proceso constituyente, ojo, manteniendo un poder constituido. ¿Cómo era posible? Y esto es algo que siempre me sorprendió un poco de ese fenómeno. ¿Cómo era posible que existiera un Consejo Constitucional y al mismo tiempo existiera el Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados? Entonces, lo clave en Marx es que el derecho expresa, ordena y normatiza una sociedad civil, y no al revés. No es que el derecho crea la sociedad civil, sino que es la sociedad civil la que crea el derecho. Dependiendo de las relaciones de producción, de las clases dominantes, dependiendo de la fuerza que hay, un derecho ordena o un derecho se prioriza sobre otro. Otro caso que es emblemático, Gramsci. El caso de Gramsci es emblemático porque, por ejemplo, Gramsci sí violó la ley. Cuando a él le hacen el proceso judicial, los delitos por lo que lo acusaba el fascismo, Gramsci al final tiene que decir, sí, la verdad es que sí los cometí todos, o sea, porque eran delitos políticos. Y esa era parte del derecho italiano vigente, era parte del derecho italiano que expresó una relación de fuerzas triunfante a favor de una de las tendencias. Y expresó de Gramsci. Entonces, el problema del derecho es que, a mi juicio, bueno, primero se sacraliza, esto es una visión muy personal, a veces se sacraliza como es que porque lo dice la norma, porque lo dice la ley es bueno o es incuestionable. Si vamos al caso extremo de los talibanes, la ley también dice, por ejemplo, que las mujeres no pueden ir a la universidad. Los talibanes se toman el poder y dicen, bueno, vamos a crear un nuevo derecho. No hay que ir a la universidad para las mujeres en burka, no pueden manejar carro, bueno, en fin. Entonces, yo creo que lo central en Marx es eso, que el derecho surge, nace y se ordena de la sociedad civil para darle un orden a esa sociedad civil, para normatizar esa sociedad civil. No sé si quedó más o menos claro. ¿Sí? Pero en esa percepción, entonces no habría una real diferencia de poderes al hablar de que hay independencia de poderes. Se habla del legislativo, del ejecutivo, ¿no es cierto? Y cuando sale a la luz, por ejemplo, que cómo se nombran los jueces, los fiscales, etcétera, son dependientes del Senado, etcétera. Entonces no hay una independencia de poderes en estricto, en la realidad. Y entonces aparece Hermosilla poniéndose de acuerdo con su amigo que él ha puesto en los puestos que están. Yo estoy de acuerdo con tu conclusión. Es más, de hecho, yo podría decir que la independencia de poderes es un mito. Es un mito ahí que condensó y que todos se lo atribuyen a Montesquieu en el famoso Espíritu sobre las leyes, pero que en realidad él lo que estaba retratando era la Revolución Inglesa, en donde estas funciones políticas para ordenar un Estado y equilibrarlo era una repartición de cargos o escenarios de poder entre clases dominantes. Eso fue lo que se dio en Inglaterra y eso es lo que teoriza Montesquieu. Y hay un filósofo como Nikos Poulantzas, que es en estado político y clases sociales, él desarrolla, por ejemplo, todo lo que tú mismo señalas y muestra en realidad eso es un mito. O sea, eso de que hay una independencia de poderes es un mito ideológico que difumina la unidad del Estado como una estructura que responde, y que el caso de Hermosilla expresa eso. Pero no solo el caso de Hermosilla, la posibilidad de acceder a una facultad de derecho es muy, muy acotada. Por más de que uno diga, claro, han aumentado la matrícula, las facultades de derecho en sí mismas, el tipo de código penal, la posibilidad de ser docente de derecho, de ser juez, es totalmente restringida. O sea, y lo que tú dices, entonces yo comparto eso, no hay independencia de poderes. Claro, Boris en efecto, o el gobierno en efecto, no es un gobierno propiamente marxista como tal. Esa defensa se acerca más al pensamiento liberal de la independencia de poderes, que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial son autónomos, y la idea de un equilibrio de poder, ¿no? Claro, el punto de vista del marxismo
lo que menos le interesa es equilibrar el poder. Uno diría, al marxismo le interesa es destruir este poder y crear otro. Crear nuevas formas de poder asamblearias, populares, de cabildos, en fin. Hola, bueno, yo quisiera volverte un poco a una inquietud que nos planteaste, o una pregunta que se abrió respecto, supongo, desde el marco de la mirada marxista, pero hoy con la promulgación de la ley Karim. Entonces me parece interesante la pregunta, pero es más complejo hacer una reflexión desde el punto de vista marxista. Y yo quisiera tomar un planteamiento que tú también bien lo señalaste, porque desde el pensamiento liberal la democracia efectivamente está dada hasta la puerta de la fábrica, ¿no? Y eso hasta el día de hoy es así. Ahora, lo que tiene que ver con la ley Karim, por un lado, no es la democracia la que está ahí hasta la llegada a la puerta de la fábrica, sino que es un derecho fundamental, que es un espacio libre de violencia en el trabajo. Entonces, en ese sentido, viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que es bastante positiva la ley Karim, sin duda. Pero buscándole algún elemento más productivo, quiero decir que quizás esos espacios de trabajo ya más libres de violencia hacen al trabajador, desde el punto de vista capitalista, más productivo para lo que estamos estudiando. Entonces yo quisiera saber si hay algún tipo de mirada más profunda respecto a la ley Karim. Claro, la ley Karim ya desde el punto de vista más doméstico, que vivimos, bueno, de hecho la ley Karim surge por la muerte de una funcionaria de la salud. Estamos en un hospital, estamos en una asociación, estamos en un sindicato del cual ella provenía, de hecho, de la Senat misma, y que surge lamentablemente de las aberraciones humanas, donde trabajadores o trabajadoras hostigan o violentan a trabajadores. Entonces no surge como un derecho producto de la fuerza de los trabajadores, sino que una necesidad, quizás para el mundo privado también, desde el punto de vista productivo, positiva, pero para el ser humano como trabajador, visto como tal, también positiva. Ya, no, es interesante la reflexión, porque bueno, ahí ya la problematiza, ¿no? ¿Quién más quiere comentar algo? Una pregunta. Y terminamos. Ya, es un aspecto que yo no lo manejo tampoco legalmente, pero había una discusión por internet respecto de la política exterior del gobierno. ¿Ya? Y su visión y deseo de tratar y de meterse en la política de Venezuela y de criticar en Nicaragua, etc., muy acorde a los intereses de Estados Unidos. Y entonces alguien criticó al presidente de cómo era posible que un gobierno de izquierda, de centro izquierda, tuviese una política exterior de derecha. A lo cual le respondió de que el presidente, en forma indirecta, no respondió de que el presidente es el que decide las relaciones externas del país. Y yo creo que hay diferencia entre quien habla la política externa y quien produce la política externa, dado que es el gobierno el responsable de la política externa, no una persona, aunque se llame presidente. Porque el gobierno es una coalición de partidos políticos que llegaron al poder. Son ellos los que en realidad ostentan el poder, no una persona, aunque sea representante. Claro. Incluso yo creo que acá la Cámara de Diputados y el Senado tienen una comisión de relaciones internacionales. Sí. También. Es decir, por ejemplo, el legislativo también tiene una patica que trabaja el tema internacional. Ahora, el tema internacional en la gran política, aquí vuelvo otra vez a Gramsci, incluso más que de un presidente, que también estoy de acuerdo, es un asunto del Estado como tal. Eso claro, ese Estado se personifica por algo le llaman el jefe del Estado, tiene que asumir una función, se personifica en la figura del presidente, pero esa es la parte visible, lo que tú dices. La parte oculta detrás es que en realidad hay muchas fuerzas que hacen parte de esa política internacional, pero hay otras fuerzas que ahí están detrás, no solo el presidente, también hay intereses
Por ejemplo, ¿qué tanto hay de Estados Unidos en estas opiniones? Claro que no se ven. Boris no va a decir, no, esta es la opinión de Estados Unidos. ¿Qué tanto hay de intereses empresariales detrás, por ejemplo? Yo no sé, no, estoy especulando. Pero comparto contigo, no es un presidente. La política internacional es un asunto de Estado. Es un asunto de Estado. ¿Tú ibas a hacer algo? Sobre lo que estaban hablando del derecho antes, sucede que en la doctrina como más tradicional, lo que son como los dogmas de la filosofía del derecho, el derecho se ve como un aparato, como una entidad como abstracta y ajena como a las problemáticas y a las cosas concretas de la sociedad, como si fuera como, en el fondo, como desprovisto de cualquier como terrenalidad. En ese sentido es como una aberración, porque claro, también se parte de un individualismo metodológico para ver la filosofía del derecho. Si uno ve, por ejemplo, Hart, Kelsen, Dworkin, todos parten como desde la idea de el individuo, del paradigma republicano, liberal, muy de la línea del contrato social, qué sé yo. Claro. Y a partir de eso, en el fondo, generan como esta concepción del derecho como un sistema que es como apolítico incluso, que en el fondo es como algo ajeno a la actividad política, que en el fondo está muy instalada la idea del derecho como un aparato neutro. Es como cuando se habla de la institucionalidad, se habla de la institucionalidad como si fuera un aparato neutro que la puede controlar a su manera quien la gobierna. Pero hay que entender que el derecho y toda la institucionalidad responde a su tiempo, a quienes la crearon, y tiene objetivos. En el fondo no es algo que está ahí para ser utilizado, no es como que la clase obrera llega al poder, entonces toma este derecho y lo utiliza a su favor, toma esta institución y la utiliza a su favor, porque el derecho y las instituciones están configuradas de manera que sirvan para cierta clase. Claro. Entonces, en ese sentido, el derecho es una imagen también de la opresión de la sociedad. Y por eso mismo ahí surge mi duda, que una duda que he tenido siempre en realidad, que en qué medida el derecho, que es en el fondo un dispositivo de control de la sociedad, puede dar alguna luz, alguna señal de transformación o de cambio. ¿En qué medida puede haber un derecho que sea progresista y no conservador, como siempre ha sido? Ya. Mira, Igual es muy complejo, pero... no, claro, pero digamos, con la premisa que planteaste, que es la que yo personalmente comparto plenamente, esta desmitificación de este derecho, además que es axiomático, ¿no? Siempre se crea la idea, se asume la idea del derecho axiomático, y un axioma significa como aquello que ni siquiera necesita una demostración previa. Es verdadero porque sí, por de suyo es verdadero. Axiomático y libre de lagunas, ¿no? Casi que el de ningún derecho tiene complicaciones y contradicciones. Yo lo comparto. Ahora, hay varios teóricos que han pensado ese problema, ¿no? Empezando, por ejemplo, hay un teórico que se llama Pachucanis. Él tiene un texto sobre el derecho. Yo creo que, mira, normalmente toda comunidad política nueva, toda comunidad política funda o tiene que fundar derecho. Tiene que fundar derecho, pero esa fundación de derecho parte por destruir o aniquilar un derecho que dicha comunidad asume como anacrónico o vetusto. Me complica un poco la idea de derecho progresista, claro, porque digamos, agregar el adjetivo de progresista al derecho supone, claro, que hay un derecho que no es progresista, pero progresista respecto a qué. Yo plantearía que, mira, cada sociedad crea derecho, por ejemplo, la Unión Soviética creó derecho, la Revolución Cubana creó un derecho nuevo, incluso la Asamblea Constituyente de Cuba se hizo mucho después del triunfo de la Revolución. Saben que la Constitución cubana nace en el 75, la Revolución triunfa en el 59, y de ahí para allá no es que no existiera el derecho, fueron creando derecho, pero no pasaron necesariamente por el proceso, bueno, hagamos una asamblea constituyente, inmediatamente. Pero está el debate de Marx del programa de Gotha de extinguir el derecho, extinguir ese sistema como independiente de normatividad que regula una sociedad, porque eso admitiría que no hemos llegado a una mayoría de edad en el sentido kantiano, en donde los sujetos
autónomamente libres y se organizan y llevan su voluntad general a una serie de fines sin necesidad de la coacción, porque habría una lógica de derecho como coactividad y no como garantía de. Entonces en Marx había una tendencia, una aspiración a la extinción del derecho, una idea de mayoría de edad kantiana, pero no individual, sino colectiva, de sujetos autónomos. Un poco como lo que dice Hegel del estado ético. Un estado ético y el mundo de la eticidad es cuando los sujetos, sin necesidad de una fuerza coactiva exterior, entienden que viven en una comunidad y tienen que actuar conforme a los fines de esa comunidad. Un ejemplo que yo siempre pongo es cuando yo pongo música a todo volumen en mi apartamento y molesto a los vecinos y no los dejo dormir, Hegel diría, hay pérdida de eticidad. Actúo conforme a mi fin y no al fin de la comunidad. Y me tienen que llamar a la policía. Entonces ahí el derecho me tiene que coaccionar porque no he llegado a ese nivel. Taylor Swift. Taylor Swift pegándose un viaje en jet privado para ir a sus conciertos. Pérdida de eticidad, cero conciencia ambiental y actuando solo en función de sus intereses. Si esa eticidad se gana, no habría necesidad del derecho. Bueno, ese es un problema que es muy complejo, claro. No, ¿Vale? Sí, cerramos. un gran problema de nuestro mundo actual, que todos vemos quiénes mandan, pero no vemos quién manda a quién manda. Claro, Ese es el gran es problema. el que oculto. Compañeros, estamos llegando al final. Le vamos a dar la palabra a La última y- Alejandra, que está la última. diciendo hace rato. Oye, no, es que yo quería solamente aportar un poquito, un granito de arena al compañero acerca del derecho. Hay un maestro, creo yo, chileno, un profesor chileno que se llama Eduardo Novoa Monreal. Él era del Partido Socialista y él dijo, mira, ok, yo soy marxista, pero yo creo que el derecho, mientras exista la sociedad capitalista, tiene que ser usado en beneficio del Estado. Y él es el creador de la teoría de los resquicios y el abogado que nacionaliza junto a Allende el cobre. Entonces cuenta la leyenda que le pregunta a Allende al profesor Novoa y le dice, dígame usted en qué marco me muevo, y él le dice, no, al revés, dígame usted qué quiere y yo veo cómo. Y el caballero se la bate, o sea, yo lo admiro, yo no vivía en esa época, pero el caballero se la bate entre el 70 y el 73 peleando con la Contraloría, con el Parlamento, con el Senado, con todo. Con el tribunal. Y entonces él dice que el resquicio tiene una validez ética fundamental porque es como diablos podemos ocupar lo que sea que nos sirva para defender algunos procesos que de otra manera no podemos llevar. ¿Por qué se lo digo el joven? Porque además es un profesor ilustre que murió y no alcanzó a ser rehabilitado como académico en la Universidad de Chile, falleció como el 2000 sin haber sido rehabilitado porque la dictadura Claro. Chao. su rango académico, pero humildemente creo que a lo mejor no tiene la cabeza tuya y No. conoce el marxismo de otra manera, pero creo que es una orientación Está buena. Chilena. bonita, se llama Eduardo Novoa Monreal, el autor de La teoría de la capital.